Esta mañana vamos a reflexionar sobre la condición espiritual de cada uno de nosotros. Es como que si hubiéramos venido donde el médico para que nos diga si hemos mejorado o seguimos igual. La reflexión sobre esto la vamos a hacer en el tema número 9 del seminario profético La Revelación de Jesucristo, el cual tiene por título La iglesia que perdió el amor. Abramos la Biblia en Apocalipsis capítulo 2, versículos 1 al 4. Dice la palabra del Señor: escribe al ángel de la iglesia en Éfeso, el que tiene las 7 estrellas en su diestra, el que anda en medio de los 7 candeleros de oro, dice esto: yo conozco tus obras y tu arduo trabajo y paciencia, y que no puedes soportar a los malos, y has probado a los que se dicen ser apóstoles y no lo son, y los has hallado mentirosos. Y has sufrido y has tenido paciencia y has trabajado arduamente por amor de mi nombre y no has desmayado. Pero tengo contra ti que has dejado, ¿qué cosa? Tu primer amor. Como nosotros vemos, la iglesia que perdió el amor fue la iglesia de Éfeso. Pero Éfeso era una de las 7 iglesias a quienes el libro de Apocalipsis les fue enviado. Y como nosotros vimos en estudios anteriores, si bien es cierto, estas iglesias eran reales porque existían allí en el Asia Menor, también, hermanos, estas iglesias eran un símbolo de la iglesia de Dios. Desde el año 31, cuando Jesús partió al cielo, hasta cuando el Señor vuelva a venir en gloria. En ese sentido, la iglesia de Éfeso abarca el período que va desde el año 31, cuando los apóstoles comenzaron a dirigir la iglesia, hasta el año 100. Pero ¿en qué consistía el primer amor que perdió la iglesia de Éfeso? ¿En qué consistía el primer amor que perdió la iglesia desde el año 31 hasta el año 100, que no es otra que la iglesia apostólica? Hermanos, nosotros hemos leído aquí que la iglesia era muy trabajadora en la obra. Nosotros hemos leído que la iglesia resistía la persecución que había sobre ella. Pues eso es lo que significa el término paciencia aquí. Y vemos nosotros que la iglesia no soportaba la maldad, ni mucho menos a los falsos maestros que se decían ser apóstoles. Porque cuando probaba lo que esos maestros enseñaban, se descubría que esas enseñanzas eran falsas. Había mentira en ellas. O sea, hermanos, que la iglesia en ese tiempo no permitía vientos de doctrina en su seno. La iglesia era bien celosa de la verdad. Y todo dice que lo hacía por el buen nombre de Cristo. Y era tan infatigable la iglesia en esto, que dice aquí la Escritura, que no desmayaba.
Mis hermanos, en esto consistía su primer amor. Pero ¿quiénes eran estos malos? Estos malos y estos falsos apóstoles con los que la iglesia bregaba. Miren el verso 6 para que veamos quiénes eran. Pero tienes esto, que aborreces las obras de ¿quién, hermanos? De los nicolaítas, las cuales yo también aborrezco. Noten, la iglesia y Jesús aborrecía a los nicolaítas. ¿Cómo leen ustedes allí? Exactamente. La iglesia y Jesús no aborrecían a los nicolaítas. Lo que aborrecían eran las prácticas de ellos. Entonces, cuando dice que no los soportaban, lo que significa es que no los apoyaban en lo que hacían. Pero como seres humanos, la iglesia los amaba. Es igual ahora. Hay muchas cosas que uno hace, las cuales Cristo no aprueba, no apoya, pero Él no nos deja de amar. Así que nosotros miramos que la iglesia y Jesús aborrecían las prácticas de los nicolaítas. Pero qué tan grave eran esas prácticas. Qué tan grave era ese pecado que los nicolaítas hacían para que hasta el mismo Jesús lo aborreciera. Dejemos que el don de profecía nos lo diga. Es nuestro el pecado de los nicolaítas convertir la gracia de Dios en libertinaje. Río Angera, el 76, 1887. ¿Cuál era el pecado entonces de los nicolaítas, hermanos? Que convertían la gracia de Dios ¿en qué cosa? En libertinaje. Entonces pregunto, ¿habrá nicolaítas en este tiempo? Inmediatamente el don de profecía dice que sí. Dice que se enseña mucho ahora la doctrina de que el evangelio de Cristo ha anulado la ley de Dios. Que creyendo quedamos liberados de la necesidad de ser hacedores de la palabra. Pero esta es la doctrina de los nicolaítas que Cristo condenó tan implacablemente. Signs of the Times 2.1 de 1912. Así que queda claro, mis hermanos, que cuando un pastor o cualquier cristiano está en contra de la obediencia a los mandamientos de la ley de Dios y solo enfatiza la fe y la gracia, pero no aprueba que se guarde la ley, ese es un nicolaíta. Porque la ley te dice lo que no tienes que hacer. Pero cuando tú solo quieres fe y gracia y no te importa la ley, tú lo que estás haciendo es convirtiendo la gracia en libertinaje. ¿Crees que la gracia te hace libre para hacer lo que te da la gana? Hermanos, todos aquellos líderes religiosos y cristianos que menosprecian la ley de Dios y se deleitan en la gracia y en la fe, pero menosprecian la ley de Dios, no solo son nicolaítas, sino que pasan por alto, hermanos, para su propia conveniencia, pasan por alto las palabras de Romanos 3:31. ¿Qué dicen? Vamos a leerlas. Romanos 3:31. Vean ustedes lo que dice el apóstol acá. Luego dice, por la fe, ¿invalidamos la ley? En ninguna manera, dice,
sino que confirmamos la ley. Yo soy salvo por fe, amén, dice la gente. Y no me importa esa ley. Yo no soy salvo por la ley, yo soy salvo por fe. Sí, es verdad, somos salvos por fe, pero para seguir siendo obedientes a Dios en cuanto a lo que Él ordena en su santa ley. No somos salvos por fe para seguir en desobediencia, para seguir pisoteando los requerimientos divinos. Y entonces Pablo, qué claro es. Por la fe dice, vamos a invalidar la ley. En ninguna manera, dice, al contrario, la vamos a ¿qué? Dice, a confirmar. Entonces, hermanos, si la fe no invalida la ley, sino que la confirma, ¿qué es lo que están promoviendo entonces los pastores que enfatizan solo la gracia, pero están en contra de la obediencia a los mandamientos? ¿Qué es lo que están promoviendo? Dejemos que Judas nos lo diga. Vamos al libro de Judas, un solo capítulo tiene, veamos el versículo 3 y 4. Judas está justamente allí antes de llegar al Apocalipsis. Es una pequeña carta. Y aquí nosotros vamos a ver qué es lo que realmente están promoviendo entonces. Dice, amados, Judas, versículo 3 y 4. Digo los versículos porque este es un solo capítulo, nada más esta carta. Amados, dice, por la gran solicitud que tenía de escribiros acerca de nuestra común salvación, me ha sido necesario escribiros exhortándoos que contendáis ardientemente por la fe que ha sido una vez dada a los santos. Porque algunos hombres han entrado encubiertamente, los que desde antes habían sido destinados para esta condenación, hombres impíos que convierten en libertinaje la gracia de nuestro Dios y niegan a Dios, el único soberano, y a nuestro Señor Jesucristo. Estas personas que se han metido en el cristianismo, hermanos, con sus palabras menospreciando la ley de Dios, invalidándola según ellos porque están salvados por la fe y la gracia. Dice Judas que lo que están haciendo es convirtiendo la gracia en libertinaje. Hermanos, es por eso que el Señor levantó a una sierva allá por el año 1844 para que empezara a amonestar al mundo cristiano en cuanto a que le dé su lugar a la santa ley de Dios. Y comenzó a compartir lo que Dios le daba en cuanto a eso, que es lo que más el mundo cristiano pisotea. Y entonces miren lo que ella dijo. El evangelio, dijo, de las buenas nuevas no debe ser interpretado como algo que permite que los hombres vivan en continua rebelión contra Dios, transgrediendo su ley justa y santa. Los que pretenden entender las Escrituras, ¿por qué no pueden ver que el requisito de Dios bajo la gracia es exactamente el mismo que impuso en el Edén? Perfecta obediencia a su ley. En el juicio, Dios preguntará a los que dicen ser cristianos: ¿por qué afirmasteis creer en mi Hijo, pero continuasteis transgrediendo mi ley? ¿Quién exigió esto de vuestras manos, hollar mis reglas de justicia? Ciertamente, el obedecer es mejor que los sacrificios, y el prestar atención que la grosura de los carneros. El evangelio del Nuevo Testamento no es la norma del Antiguo Testamento rebajada para llegar hasta el pecador y salvarlo en sus pecados. Dios pide obediencia de todos sus súbditos, obediencia completa a todos sus mandamientos.
Río Angel 21/9/1886. Todos los cristianos, dice, van a dar cuenta al Señor. Por supuesto, los que menosprecien los preceptos divinos que Él dio en su santa ley, van a dar cuenta por pretender que agradan a Dios al fomentar y hablar bonito de la gracia, pero al mismo tiempo pisoteando la ley del Señor. Me gusta que dice, para que quede claro, que el Evangelio del Nuevo Testamento no es la norma del Antiguo Testamento rebajada para llegar hasta el pecador y salvarlo en sus pecados. Porque Cristo no va a salvar a nadie en sus pecados. Cristo vino para salvarnos de nuestros pecados, que es muy distinto. Pero volviendo a estos nicolaitas, la llegada de estos o el surgimiento de estos en la historia, allí en Éfeso, ya había sido profetizada por Pablo. Un día Pablo, 50 años antes de que estos aparecieran, estos nicolaitas, reunió a los ancianos de esa iglesia y se los advirtió de lo que iba a suceder en su seno. Vamos a leer dicha advertencia. Vamos al libro de Hechos, capítulo 20. Hechos capítulo 20, versículos 16 al 18. Dice, porque Pablo se había propuesto pasar de largo a Éfeso para no detenerse en Asia, pues se apresuraba por estar el día de Pentecostés, si le fuese posible, en Jerusalén. Enviando pues desde Mileto a Éfeso, hizo llamar a los ancianos de la iglesia, a los de la iglesia de Éfeso, de la que estamos predicando ahora. Y cuando vinieron a él, dice, sus ancianos, les dijo, vosotros sabéis cómo me he comportado entre vosotros todo el tiempo desde el primer día en que entré en Asia. Ahora miren los versículos 28 al 30. Y les dice, por tanto les dice, miren por ustedes y por todo el rebaño en que el Espíritu Santo les ha puesto por obispos para apacentar la iglesia del Señor, la cual Él ganó por su propia sangre. Porque yo sé que después de mi partida entrarán en medio de vosotros lobos rapaces que no perdonarán al rebaño, y de vosotros mismos se levantarán hombres que hablen cosas perversas para arrastrar tras sí a los discípulos. Hermanos, Pablo solo dio la profecía. No vio el cumplimiento literal de sus palabras. Pero Juan, el último de los apóstoles, él sí miró y le tocó bregar contra esos nicolaitas que se infiltraron en la iglesia para confundirla en cuanto a la doctrina. Ahora, volviendo al amor que perdió la iglesia, ¿cómo amplía el don profético la descripción de ese amor que perdió? Se los pongo acá. Dice que al principio la iglesia de Éfeso se distinguía ¿por qué cosa? Por su sencillez y fervor. Había sencillez en todas las líneas. ¿Creen ustedes que había sencillez en la manera de vestirse? Sí había. Era una iglesia fervorosa para cantar, para trabajar, para servir, para todo lo que Dios demandara. Los creyentes, dice, trataban seriamente de obedecer ¿cuánto de la palabra de Dios? Cada palabra. Ay, hermanos, aquí encierra mucho. No la palabra que les convenía, no la palabra que más les gustara, no la palabra que ellos querían oír, sino cada palabra de Dios. Ellos se esforzaban por obedecerla y también de una manera seria.
Y sus vidas, dice, revelaban un firme y sincero amor a Cristo. ¿Qué más? Se regocijaban en hacer la voluntad de Dios, porque el Salvador moraba constantemente. ¿A dónde? ¿En la iglesia? No, en los corazones de los miembros de la iglesia. El Salvador moraba en los corazones de los miembros de la iglesia, hermanos. Y por eso se regocijaban en hacer la voluntad de Dios. Pero noten, cada cuánto moraba, hermanos, el Salvador en los corazones de los miembros. Constantemente. En eso consistía el primer amor. No era esporádica la relación con el Señor, era constante, todos los días. Y luego sigue diciendo, lleno de amor para con su Redentor. Su más alto propósito era ganar almas. ¿Para quién? Para Él. Ellos, dice, no pensaron en atesorar para sí el precioso tesoro de la gracia de Cristo. No. Sentían, dice, la importancia de su vocación. Y cargados, dice, con el mensaje sobre la tierra, paz entre los hombres, buena voluntad, ardían en deseos de llevar las buenas nuevas de la salvación a los rincones más remotos de la tierra. Por es que Pablo, cuando le manda la carta a los romanos, les dice, vuestra fe, les dice, se divulga por todo el mundo, les dice. Es que estaban pero tan gozosos de haber conocido al Señor, que, hermanos, donde quiera ellos hablaban de eso. Sentían esa carga, dice, esa carga que habían leído en la palabra cuando dijo aquel ángel que sobre la tierra paz entre los hombres, buena voluntad. Sentían ellos esa carga que debían compartir esa buena voluntad, esa buena nueva de salvación. Y entonces, dice, el mundo conoció que habían estado con Jesús. Hermano, hermana, imagínate tú que vas para el trabajo, que vas para la tienda. Imagínate que vas manejando en la calle. Imagínate que estás en cualquier lado y la gente mira que tú has estado con Jesús. Por la forma como le respondes, por la forma tan amable como lo tratas, por la manera como tú te conduces. La gente dice, esta persona ha estado en algún lugar. Se mira. Nosotros vemos aquí, hermanos, que la iglesia, esa, la primitiva, la apostólica, hermanos, el mundo conoció que ellos habían estado con Jesús. Y dice que pecadores arrepentidos, perdonados, limpiados y santificados se allegaron a Dios por medio de su Hijo. Los miembros de la iglesia estaban como, hermanos, unidos en sentimiento y en qué. Hermanos, allí no jalaba cada uno por su lado. Unidos en sentimiento y en. A veces hablamos mucho de amor, pero las acciones, cada quien con su acción diferente. Hermanos, qué interesante cómo era esta iglesia. Unidos en sentimiento y acción. El amor de Cristo era la cadena de oro que los unía. Y progresaban en conocimiento del Señor cada vez más perfectos. Y en su vida se revelaba el gozo y la paz de Cristo. Cuando se miraba a un hermano de la iglesia apostólica, no se miraba en ese hermano cara larga. Se miraba gozo. No se miraba que anduviera amargo, amarga por cosas. Tenía un gozo que lo reflejaba. Dice, visitaban a los huérfanos y a las viudas en su aflicción y se guardaban sin mancha del mundo, pues comprendían que de no hacerlo estarían contradiciendo su profesión y negando a su Redentor. Qué tremendo. Eran muy
caritativos. Le daban mucho amor a la gente, pero al mismo tiempo dice, se guardaban sin mancha del mundo. Eran muy buenos samaritanos, eran muy buenos obreros médicos misioneros, pero al mismo tiempo ellos buscaban no mancharse con las cosas del mundo. Porque si lo hacían, dice, estarían contradiciendo su profesión y negando lo que hacían, negando a su Redentor. Dice, la obra se llevaba adelante en cada ciudad. Se convertían almas y a su vez éstas sentían que era su deber hablar a otros acerca del inestimable tesoro que habían recibido. ¿Quién era el tesoro, hermanos? Cristo. Yo te pregunto, ¿consideras tú que Cristo es tu mejor tesoro? Pues nosotros miramos, hermanos, que era el deber de ellos, dice, hablarle a otros del inestimable tesoro que habían encontrado en el Señor. Y luego dice, no podían descansar hasta que la luz que había iluminado sus mentes brillara sobre otros. Hechos de los Apóstoles, página 463. Ahora, hermanos, nosotros vemos, y volvamos otra vez, por favor, a Apocalipsis, otra vez al capítulo 2, versículos, donde estamos en el 1 al 4. Nosotros vemos aquí que el Señor les dice en el versículo 2, capítulo 2, verso 2, yo le dice, conozco tus obras. El Señor sabía, hermanos, cómo esa iglesia había actuado, cómo esa iglesia realmente era digna de decir las palabras tan hermosas de ellos como las que acabamos de leer aquí en el don profético y las que dijo el Señor. ¿Por qué dice que Él conoce la obra de la iglesia? Porque, hermanos, dice el versículo 1 que Él dice, anda en medio de los 7 candeleros. Y en el versículo 20, más arribita del capítulo 1, dice que representaba esos candeleros. Apocalipsis 1:20 dice, el misterio de las 7 estrellas que has visto en mi diestra y de los 7 candeleros de oro. Las 7 estrellas son los ángeles de las 7 iglesias y los 7 candeleros que has visto son las 7 iglesias. De manera que cuando dice que Él anda en medio de los candeleros, lo que Él está diciendo es que Él anda en medio de las iglesias. Él anda de aquí para allá. Y por lo tanto conoce muy bien la obra de cada miembro de iglesia. Hermanos, como Él conocía su iglesia y conocía cómo se había manejado desde cuando Él ascendió al cielo, Él por lo tanto ahora estaba mirando en su iglesia que había, ¿qué cosa? Una decadencia. Nosotros vemos que Él mira que el celo y el amor por las cosas espirituales ya comenzó a decaer en la iglesia. Nosotros vemos que Él está mirando que la iglesia se está volviendo fría. Y cuando hablo de la iglesia, está hablando de los miembros, hermanos. Él está mirando que la iglesia, hermanos, ya comenzó a actuar cada uno de una manera diferente. De manera que los tiene que reprochar. Los tiene que reprochar. Y les dice, tengo unas cosas contra ustedes. Y Él le dice que han dejado su primer amor. He estado mirándoles el descenso que han tenido. Muy bonitos eran, muy trabajadores en la obra, muy fieles al mensaje.
Han tenido un celo misionero tremendo. No han permitido las falsas doctrinas. Han manifestado un amor, pero ha habido un decaimiento, ha habido un descenso y se los tengo que reprochar. Porque les dice, tengo cosas contra. Y cuando te dicen eso, hermano, cuando te dicen, tengo algo contra ti, eso es un reproche. Pregunto en esta hora, ¿nos gustan los reproches? No nos gustan, ¿verdad? Pero cuando el reproche viene de Dios, ¿lo aceptamos, hermanos? Es que si no quieres aceptar el reproche de Dios, hermano, pues entonces, ¿de qué se trata tu cristianismo? ¿Y de qué manera es que ellos habían dejado ese primer amor tan bonito que ya vimos? Dejemos que el mismo don profético nos diga de qué manera lo habían dejado. Miren ustedes. Pero después de un tiempo, el celo de los creyentes comenzó a disminuir y su amor hacia Dios y su amor mutuo, ¿qué cosa? Decreció. Decreció el amor en las dos direcciones. En la vertical y en la horizontal. Ya no se amaba a Dios como se había demostrado. Y por supuesto, cuando no se ama a Dios como se había demostrado, tampoco hay amor entre los miembros. Dice, la frialdad penetró en la iglesia. Algunos se olvidaron de la manera maravillosa en que habían recibido la verdad. En el tiempo cuando Juan recibía esta revelación, muchos habían perdido su primer amor a la verdad del Evangelio. Hechos de los Apóstoles, de la 463 a la 468, la página. Así, hermanos, vemos que estaban dejando el primer amor, tanto hacia Dios como entre ellos mismos como miembros, y ya la verdad que habían recibido con tanto amor, pues ya no les era tan valiosa. Y sigue diciendo, en una sola generación el evangelio fue llevado a toda nación bajo el cielo, pero poco a poco llegó, ¿qué cosa? Un cambio. Les dije, hermano, les dije que hoy hemos llegado aquí como cuando se llega donde un médico, para que el médico diga si estamos mejor o estamos mal, si hay posibilidades de curación o que ya vamos a ver el remedio. Pero estamos mirando acá que poco a poco llegó un cambio. La iglesia perdió su primer amor, se tornó egoísta y complaciente. Yo creo que la iglesia empezó a pedirle al pastor que ya dejara de predicarles como le predicaba y que le predicara algunos temitas por ahí que los hiciera sentirse bien, porque ya estaba tal vez cansada de tanto reproche que vinieran de la Biblia y del don profético. Se volvió complaciente. La iglesia sin duda comenzó a hacer muchos eventos, muchas cosas para entretener, y por ahí la iglesia se volvió más un club social que un lugar donde prepararse para la venida de Cristo. Pues dice que se volvió complaciente. Los hermanos querían que se les complaciera. Y dice que se abrigó el espíritu de ¿qué cosa? De mundanalismo. Como ya no hubo reprensión, como ya no hubo amonestación, como ya no hubo exhortación, la iglesia, hermanos, comenzó entonces prácticamente a dejar que el mundo paseara a todas sus anchas en ella. Y se fue eso dejando pasar. Yo imagino que empezaron las hermanas pues a pintarse, a ponerse alhajas,
a usar bien cortito o bien pegado al cuerpo la ropa. Comenzaron sin duda ya pues a andar con los pantalones apretados. Tantas cosas que dejaron que se metiera en sus vidas porque ahora se habían vuelto complacientes, egoístas. Y el enemigo, dice, introdujo su hechizo sobre quienes Dios había dado luz para un mundo en tinieblas. Luz que debiera haber resplandecido en buenas obras. El mundo fue robado de las bendiciones que Dios deseaba otorgarle. Y luego pregunta, ¿acaso no se repite esto en nuestra generación? Testimonios, tomo 8, página 26. Pregunta, ¿no se está repitiendo esto mismo en este tiempo? Sigue diciendo en este pasaje que hemos leído de Apocalipsis 2 del 1 al 4, se resumen, dice, las condiciones para ser aceptados por Dios. La primera experiencia de la iglesia de Éfeso la indujo a buenas obras. Dios se deleitaba en el hecho de que su iglesia reflejaba la luz del cielo al revelar el Espíritu de Cristo en ternura y compasión. El amor que moraba en el corazón de Cristo, el amor que lo movió a entregarse como sacrificio por la humanidad y a sufrir con paciencia el reproche de los hombres hasta el punto de ser llamado diablo. El amor que lo impulsó a hacer prodigiosas obras de curación durante su ministerio. Ese era el amor que debía ser revelado en las vidas de sus discípulos. Y lo reveló en un tiempo, pero para este momento, cuando el Señor le dé el reproche, ya no se está revelando ese amor. ¿Por qué? Porque ellos, dice, descuidaron cultivar la compasión y la ternura de Cristo. El yo, como se manifestaba en los rasgos hereditarios del carácter, echó a perder los principios de las magníficas y buenas obras que caracterizaron como cristianos a los miembros de la iglesia de Éfeso. El yo comenzó a florecer entre ellos. El Señor entonces, dice, el Señor Jesús necesitaba mostrarles que habían perdido todo lo que era todo para ellos. El amor que impulsó al Salvador a morir por nosotros no fue revelado en su plenitud en la vida de ellos, y por lo tanto no podían honrar el nombre del Redentor. Y al perder su primer amor, se aumentó su conocimiento de teorías científicas originadas en el padre de la mentira. Manuscrito 11, año 1906. En otras palabras, hermanos, ya la verdad presente no les gustó y comenzaron entonces a andar oyendo pues mensajes que les agradara al oído, vientos de doctrina. Hermanos y hermanas, ¿cómo estás tú esta mañana? ¿Cómo estoy yo? ¿Hemos decaído también nosotros? ¿Hemos nosotros también, hermanos, perdido nuestro primer amor? Pregunto, ¿está hablándonos el Espíritu Santo esta mañana? ¿Queremos seguir oyendo al Espíritu Santo? Mire lo que sigue diciendo a través del don profético. El amor, dice, por Cristo no tiene por qué decaer. Tengo contra ti que has dejado tu primer amor. La tuya es una decadencia, una declinación en el celo santo. El propósito de Él no ha sido abandonado, pero se ha perdido el fervor. Oigan, no se ha abandonado el propósito de Él, pero sí se ha perdido el fervor para llevar a cumplir dicho propósito. ¿Cuál es el propósito de Él? Salvar a las almas. Y el propósito, pues como iglesia no lo hemos olvidado. Pero ¿será que hemos perdido el fervor en la manera de cómo llevar adelante ese propósito? Dice, el primer amor del que se convierte a Cristo
es profundo, pleno y ardiente. Ese amor, dice, no tiene que disminuir porque aumente el conocimiento, porque brilla sobre él una luz mayor y creciente. Hermanos, si nosotros dejamos que el amor por el Señor, el amor por sus cosas, el amor por Cristo disminuya, pues entonces también disminuye el conocimiento, deja de brillar, hermanos, no hay luz. Ese amor, dice, debe hacerse más ferviente a medida que conoce mejor a su Señor. Dios no aceptará nada que sea menos que la entrega total del corazón. Bienaventurados aquellos que desde el comienzo de su vida religiosa han sido fieles a su primer amor y han crecido en la gracia y el conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Felices los que no lo han perdido. El resultado seguro, dice, de su relación y compañerismo con su amado Señor será el aumento de su piedad, su pureza y su fervor. Y están recibiendo, dice, una educación divina. Y esto se ilustra con una vida de fervor, de diligencia y de celo. Debemos procurar conocer nuestras faltas y pecados característicos que causan tinieblas y debilidad espiritual y que han apagado nuestro primer amor. Review Herald 7:6, 1887. Ojo a este último párrafo. Debemos procurar conocer las faltas del diácono, las faltas del anciano, las faltas de los hermanos. No, las mías. Debemos procurar conocer, dice, nuestras faltas y pecados característicos que han apagado el primer amor. Este no es el tiempo, hermanos, de andar viendo por qué se perdió mi hijo y de andar viendo por qué los jóvenes abandonan el camino de Dios y andar buscando responsables por otro lado. Busquémoslos en nosotros, en nuestro interior. Cómo yo como padre de familia me he portado en la casa y que ha traído al final un resultado en mis hijos. Fácil es responsabilizar a otros, pero dice que debemos procurar conocer las faltas de nosotros, los pecados característicos de nosotros que han apagado nuestro primer amor. Hermanos, nosotros estamos a punto de que Cristo venga por su iglesia. Y por lo tanto debemos hacer esto que dice el don profético. Es decir, buscar conocer mis propias faltas y pecados que han apagado mi primer amor y que me tienen en la condición caída en la que estoy. Porque dice que cuando se pierde el primer amor, prácticamente uno ha caído. Miren el versículo 5, lo que dice, capítulo 2, verso 5. Recuerda, por tanto, de dónde has caído y arrepiéntete y haz las primeras obras, pues si no, vendré pronto a ti y quitaré tu candelero de su lugar si no te hubieres arrepentido. Hermanos, qué interesante esto. Mire cómo sigue diciendo el don de profecía. En vista de las muchas virtudes enumeradas, cuán sorprendente es la acusación presentada contra la iglesia de Éfeso. Este cambio, dice, está presentado como una caída espiritual, porque dice, recuerda, por tanto, de dónde has caído. Este cambio está presentado como una caída espiritual. Los creyentes no se dieron cuenta de su caída espiritual. ¿Cómo fue eso entonces? Es que miren, hermanos, es bien fácil. Fácil es uno cuando viene a sentir ya estar lejos del Señor. Ha ido uno permitiéndose gustitos, permitiéndose ciertas prácticas, permitiéndose ciertas cosas, y así uno se va enfriando. Y cuando viene a sentir,
se volvió religioso porque el fervor se acabó. Dice, no se dieron cuenta los creyentes de su caída espiritual. No advertían el cambio que había ocurrido en sus corazones y que tendrían que arrepentirse por haber dejado de hacer las primeras obras. Pero Dios en su misericordia hizo un llamado al arrepentimiento, al regreso a su primer amor y a las obras que siempre son el resultado del verdadero amor cristiano. Manuscrito 11, 1906. Dice, la pérdida del primer amor se especifica como una caída moral. La pérdida de este amor se presenta como algo que afecta toda la vida religiosa. Dios dice de los que han perdido este amor que a menos que se arrepientan, vendrá a ellos y quitará su candelero de su lugar. Manuscrito 1, 1906. A ver, hermanos, si podemos razonar un poco estas palabras. La pérdida del amor es presentado, dice, como una caída moral. Me recuerdo una vez, estábamos en un seminario y entonces estaba hablando de las clases de pecado que se cometen, porque los seres humanos somos buenos para clasificar los pecados. Y entonces estaba hablando de que hay pecados de índole moral. Y los pecados de índole moral son los que tienen que ver con el adulterio, con la fornicación. Y entonces a veces nos forman y nos enseñan que esos son los pecados que tienen que ver con la moral. Y nosotros encontramos aquí, hermanos, que dejar el primer amor, ese es una caída moral. A veces pensamos que el caído es el borracho. A veces pensamos que el caído es el drogadicto. A veces pensamos que el caído es el adúltero. Pero hermanos, lo que nos va a privar del cielo es la pérdida del primer amor. Y eso es una caída moral. ¿No creen ustedes que esto es muy peligroso y que es más serio de lo que pensamos? Afortunadamente Cristo nos da el remedio. Y el remedio lo tenemos en el verso aquí 5 también. Y el remedio es, número 1, se lo pongo aquí en la pantalla. El remedio está en 3 pasos. Número 1, recuerda. Número 2, arrepiéntete. Y número 3, haz las primeras obras. Es que hay que hacer un examen. Hay que acordarnos. ¿Dónde fue que vino este decaimiento en nuestra vida espiritual? ¿Dónde fue que empezamos como familia a decaer? Lo primero que hay que hacer es hacer un recuerdo, hacer memoria. Y luego dice, cuando empecemos a mirar que realmente el primer amor es el que se murió, que entonces dice, nos arrepintamos, es decir, que nos volvamos, que nos regresemos. Y que nos regresemos a hacer ¿qué cosa? Las primeras obras que hacíamos. Noten que no nos dice que hagamos obras distintas, no. Solamente que hagamos las mismas que hacíamos. Como eran la de que todos los días estudiaba la Biblia. Como eran la de que siempre yo andaba buscando ver cómo me ponía a compartir el evangelio con otros. Y cuando me invitaban a la obra misionera, yo de todas maneras buscaba la forma de estar ahí para ir a hacerla. Como era también, hermanos, la de cuando andaba yo con el ministerio del Buen Samaritano, bien bonito allí. Como era también la de cuando yo andaba con la obra médico misionera. Como era también cuando yo venía a los cultos. No me los perdía, porque yo sabía que cuando venía al culto venía a encontrarme con mi Señor. Hagamos memoria.
Hermanos, y al hacer memoria, también acordémonos cómo agarramos la reforma Pro Salud. Con qué amor, con qué agradecimiento a Dios. Y comenzamos a dejar café, a dejar carne, a dejar todas esas cosas que la ciencia médica está descubriendo que provocan enfermedades nocivas en el cuerpo. Y comenzamos nosotros a cooperar con Dios para que este templo del Espíritu Santo esté en buenas condiciones. Y empezamos a dejar aquí, a dejar allá. Pero ahora volvimos a comer queso, ¿verdad? Volvimos a tomar café. Volvimos a comer carne. Se nos olvidó de esos principios que son tan buenos para nosotros, para tener una mejor salud. ¿No será, hermanos, que es bueno lo que dice el Señor? El remedio, mira, para tu situación es número 1, recordar. Recordar qué es lo que has dejado. ¿Qué has dejado de hacer que antes hacías? Y luego arrepiéntete y comienza a hacer eso mismo. Ni siquiera cosas distintas tienes que hacer, las mismas que has dejado de hacer. Mis hermanos, ¿aceptamos el reproche de Dios en esta mañana? No hay que enojarnos. El Señor nunca nos reprocha para que nos enojemos. ¿Sabes por qué nos da el reproche? Para que nuestro candelero, mire, no sea quitado de su lugar. Porque quitar el candelero de su lugar por haber perdido el amor, lo que está diciendo es, ya no sirves para nada. ¿Para qué sirve un candelero? Para alumbrar. Y cuando lo quitamos de su lugar, ¿por qué lo quitamos? Porque ya no hace su función. Entonces dice Jesús, todo lo que yo estoy haciendo aquí es reprochándoles su decaimiento para no quitarles su candelero. Porque en la medida en que ustedes se mantengan paraditos como candelero brillando, tienen prácticamente asegurado que cuando yo venga a llevármelos, van a estar listos para que se vayan conmigo. Hermanos y hermanas, estos son los mensajes que la iglesia necesita. Estos son los mensajes que los jóvenes necesitan. Y no que se les engañe diciéndoles lo que a ellos les gusta oír o quieren oír. Porque cuando venga el Señor en aquel día, se van a llevar el gran chasco. Y van a ver que estos mensajes eran los que ellos necesitaban para su vida. Miren, hermanos, no sé ustedes, pero yo me puse a pensar, ¿y si el Señor me quitara a mí como candelero de su lugar? ¿Qué significado tendría eso para mí? Pérdida completa, pérdida total. De manera que esta mañana, con toda humildad, aceptemos el reproche del cielo. Aceptemos el reproche del Señor para que no se cumplan las palabras que dijo Job en el capítulo 18. Vamos a ver, y luego vamos a rezar aquí, dejen marcadito aquí, porque vamos a ver lo que dijo Job, hermanos. Qué palabras que hay que ponerle mucha atención a esto. Job capítulo 18. Job capítulo 18 y el versículo 5 al 6. Miren lo que va a pasar con los candeleros que sean quitados de su lugar. Ciertamente, dice, la luz de los impíos será apagada y no resplandecerá la centella de su fuego. La luz se oscurecerá en su tienda y se apagará sobre él su lámpara. ¿Queremos eso? Yo no quiero eso. Y para que no se dé eso, y para que eso no nos pase, es que el Señor ha venido esta mañana dándonos este reproche, hermanos. Miren cómo el espíritu de profecía sigue hablando a su pueblo. Hermanos, dice la sierva del Señor, vuestras lámparas ciertamente vacilarán y se empañarán hasta apagarse en tinieblas,
a menos que hagáis esfuerzos decididos para reformar. Recuerda, por tanto, de dónde has caído y arrepiéntete y haz las primeras obras. La oportunidad ahora presentada, dice, puede ser corta. Si este tiempo de gracia y arrepentimiento pasa sin aprovecharse, se da la advertencia: vendré a ti pronto y quitaré tu candelero de su lugar. Estas palabras son dichas por los labios del sufrido y paciente. ¿Quién es Él? Cristo Jesús. Son una solemne advertencia, dice, a iglesias e individuos de que el vigilante que nunca adormece está midiendo su curso de acción. ¿Está midiéndonos el Señor esta mañana? Sí, nos está midiendo. Ha medido a la iglesia, siempre la está midiendo el Señor. Porque no todos los que digan Señor, Señor, dijo, ¿qué cosa? Se van a salvar, sino los que hagan ¿qué cosa? La voluntad de mi Padre. Tiene que medir. Este tipo de mensajes no se predican en los púlpitos así, de una manera que sea tan real. Interesante, dice que son una solemne advertencia a iglesias e individuos de que el vigilante que nunca adormece está midiendo su curso de acción. Y es solo por motivo, dice, de su paciencia maravillosa, que no son quitados como obstáculos de la tierra. Ay, Dios mío. Un candelero que ya no alumbra, entonces se le quita porque está obstaculizando, hermanos. Oh, qué solemne este mensaje. Es solo por motivo de su paciencia maravillosa que no son quitados como obstáculos de la tierra, pero su espíritu no siempre luchará. Testimonios, tomo 5 páginas, 611. Así que, hermanos, ante una advertencia tan solemne como la que hemos leído, ¿cuál debería de ser nuestra actitud? Ante una advertencia, hermanos, como esta que hemos leído, como esta que el Espíritu Santo nos ha dado, ¿cuál debería de ser nuestra actitud? Pues ya vimos allí, ¿verdad? Vamos otra vez para allá. Apocalipsis 2. Y vamos a leer el verso 7 ahora. La actitud, hermanos, nuestra está aquí en el verso 7. La actitud que deberíamos tener hoy y siempre después de haber mirado el reproche. Dice el verso 7: el que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Al que venciere, le daré a comer del árbol de la vida, el cual está en medio del paraíso de Dios. El Espíritu le está hablando a quién, hermanos, aquí. Me recuerdo una vez, llegué a un mercado y un hermano me dijo: siempre se nos ha dicho, me dijo, que esos mensajes de la Odisea y de todas las 7 iglesias son para la iglesia, son para los hermanos. ¿No has leído, me dijo, lo que dice ahí al principio de cada carta? Al principio de cada carta dice: escribe al ángel. Todas las reprimendas para el ángel, todas las reprimendas para el pastor. Oh, pero yo veo aquí que dice que el que tiene oído, oiga lo que el Espíritu le dice. ¿A quién? A las iglesias. ¿A través de quién? Del pastor. El reproche se lo da el Señor al pastor para que se lo dé a la iglesia. A veces somos como muy listos para querer quitarnos la responsabilidad y echársela a otro siempre. Oigan, dice, miren, hermanos,
Qué hermoso que Dios nos dio oídos, ¿no es cierto? Pero escuchemos entonces, dice, lo que el Espíritu está diciéndole a las iglesias a través del ángel, del mensajero, porque ángel quiere decir mensajero, y en este caso, pues el pastor. Por supuesto que el pastor sería ignorante de que crea que el reproche no va para él. Él es el primero que lo tiene que recibir. Si ustedes supieran cuando yo he estado estudiando este tema, cómo me he estado rodeando varias veces, diciéndole a mi Señor que acepto el reproche, y que me perdone. He estado haciendo mi evaluación y he aprendido que de aquí en adelante me voy a evaluar siempre yo, porque lo importante es que yo esté bien con mi Cristo. De allí comparto con ustedes, con los que todavía quieran estos mensajes, por si quieren pues conocer cuál es la voluntad de Dios para sus vidas. Pero oiga, dice lo que el Espíritu dice a la iglesia que ha perdido el primer amor. Y si lo hacemos, si le ponemos atención, si el oído lo ponemos atento para oír lo que el Espíritu ha dicho esta mañana, que los reproches que nos ha dicho ahora los aceptamos y que nos disponemos a arrepentirnos y hacer las primeras obras. Y si oímos eso, ¿qué nos ofrece el Señor aquí? Dice que nos ofrece comer ¿de qué cosa? Del árbol de la vida. ¿Por qué nos ofrece comer del árbol de la vida? Porque habremos alcanzado la victoria. Pues dice, al que venciere es el que lo voy a comer del árbol de la vida. ¿Que venciere qué? Que venciere toda esa tibieza, que venciere toda esa frialdad, que venciere toda esa pérdida del primer amor, que venciere esa manera de cayente en la que anda y que se ponga a cuentas con el Señor. Ese que venza, ese que logra la victoria, dice, le voy a dar a comer del árbol de la vida que se encuentra, ¿a dónde, hermanos? En el paraíso de Dios. Hermanos, qué recompensa tendremos si hoy nos disponemos a vencer. Si hoy nos disponemos a lograr la victoria sobre toda esta frialdad, sobre toda esta mediocridad, ¿qué recompensa? Comeremos del árbol de la vida que está en el paraíso de Dios. Este árbol de la vida, miren qué interesante. Este árbol de la vida aparece 6 veces en la Biblia. 3 en el libro del Génesis y 3 en el Apocalipsis. El relato bíblico comienza con un árbol de la vida y termina con otro árbol de la vida. Ahora, ¿será ese árbol de la vida que está en el paraíso de Dios? De paso, la palabra paraíso quiere decir jardín, Edén. ¿Será ese árbol de la vida que está en el paraíso de Dios el mismo que estaba allá en el Edén donde Adán fue creado? Claro que sí, hermanos, es el mismo. ¿Y qué significa comer del árbol de la vida? Bueno, el don profético nos ayuda en esto. Dice, el fruto del árbol de la vida en el huerto del Edén poseía virtud sobrenatural. Comer de él significaba vivir ¿para cuánto tiempo? Para siempre. Su fruto era el antídoto de la muerte. Sus hojas eran para mantenimiento de la vida y la inmortalidad. Pero a través de la desobediencia del hombre, pues tristemente entró la muerte al mundo. Testimonios tomo 8, página 288. Y este árbol, hermanos, que comer de él significaba vivir para siempre, que era el antídoto de la muerte y que eran sus hojas para mantenimiento de la vida y la inmortalidad, este árbol, dice la mensajera del Señor Elena White, que es el que aquí en Apocalipsis dice que se encuentra allá en el paraíso de Dios.
¿Y cuándo? ¿Cuándo fue trasladado? Porque la Biblia no lo dice, ¿verdad? Ustedes ven ahí en Génesis 2 y 3 que se habla del árbol de la vida. Y ahora vienen a ver en Apocalipsis que está en el paraíso de Dios. ¿Cuándo fue trasladado allá? Volvemos otra vez a la lupa, al don profético que le ayuda a uno a entender, porque son revelaciones que la sierva del Señor Dios le dio. Miren ustedes, el huerto del Edén permaneció en la tierra mucho tiempo después que el hombre fuera expulsado de sus agradables senderos, según dice Génesis 4:16. Durante mucho tiempo después, dice, se le permitió a la raza caída contemplar de lejos el hogar de la inocencia, cuya entrada estaba vedada por los vigilantes ángeles. En la puerta del paraíso, custodiada por querubines, se revelaba la gloria divina. Allí iban Adán y sus hijos a adorar a Dios. Allí, en la entrada, no podían entrar, solo verlo, sí, pero allí renovaban sus votos, dice, de obediencia a aquella ley cuya transgresión los había arrojado del Edén. Pero aquí viene cuándo fue que fue trasladado al cielo ese árbol. Cuando la ola de iniquidad cubrió al mundo y la maldad de los hombres trajo su destrucción por medio del diluvio, la mano que había plantado el Edén lo quitó de la tierra. ¿Cuándo, hermanos? Cuando el diluvio estaba por llegar, ahí el Señor lleva el árbol de la vida al cielo. Pero dice, en la restitución final, cuando haya un cielo nuevo y una tierra nueva, según Apocalipsis 21:1, será restaurado y más gloriosamente embellecido ese árbol que al principio. Entonces dice, los que hayan guardado los mandamientos de Dios respirarán llenos de inmortal vigor bajo el árbol de la vida. Y a través de las edades sin fin, los habitantes de los mundos sin pecado contemplarán en aquel huerto de delicias un modelo de la perfecta obra de la creación de Dios, incólume de la maldición del pecado. Allí dice, contemplarán una muestra de lo que toda la tierra habría llegado a ser si el hombre hubiera cumplido el glorioso plan de Dios. Patriarcas y Profetas, página 41. Ahora, hermanos, ¿cuántos quieren comer del árbol de la vida que está en el paraíso de Dios? Fíjense esto que les voy a decir. Fíjense bien en esto. ¿Cuándo vamos a comer de ese árbol? ¿Hasta cuando estemos en el cielo o podemos comer ya de él? Miren lo que le fue revelado a la sierva del Señor, Elena White. Debemos esperar hasta que seamos trasladados antes de que comamos de las hojas del árbol de la vida. Y se lo puse en rojo. El que recibe en su corazón las palabras de Cristo sabe lo que significa comer las hojas del árbol de la vida. O sea, cuando usted estudia la Biblia, mi hermano, cuando usted se goza en estudiar, dedica un tiempo a estudiar, usted está comiendo. Este es su árbol de la vida. Aquí están las palabras de vida, que son para vida eterna. El que recibe en su corazón, dice, las palabras de Cristo, sabe lo que significa comer las hojas del árbol de la vida. Cuando el creyente, dice, en comunión con el Espíritu Santo, puede poner su mano sobre la verdad y se apropia de ella, come el pan que desciende del cielo, penetra en la vida de Cristo y aprecia el gran sacrificio hecho en favor de la raza pecadora. El conocimiento que proviene de Dios es el pan de vida. Ese pan son las hojas del árbol de la vida, que son para la sanidad de las naciones. Manuscrito 103, página 1902. Por eso es importante, hermanos, que dentro de las primeras cosas que debemos hacer al arrepentirnos, porque el Señor dijo, haz las primeras cosas, arrepiéntete y haz las primeras cosas. Por eso es importante que dentro de las primeras cosas que tenemos que hacer es volver al estudio personal de la palabra de Dios. Porque el que hace eso
come de las hojas del árbol de la vida, está fuerte espiritualmente y el primer amor le brota otra vez. Miren lo que Jesús dijo en cuanto a sus palabras. Vamos a Juan capítulo 6, Evangelio de Juan capítulo 6, versículo 35. Versículo 35 dice: Jesús les dijo: yo soy el pan de vida. El que a mí viene nunca tendrá hambre, y el que en mí cree no tendrá sed jamás. Ahora mire lo que dice el verso 63. Dice el 63: el espíritu es el que da vida, la carne para nada aprovecha. Las palabras que yo os he hablado son espíritu y son vida. ¿Y dónde están esas palabras que él habla? En las Escrituras. El que come de esta palabra, hermanos, está nutriéndose, está recibiendo vida, porque sus palabras, dice, son vida. Así que, hermanos, ojalá que dentro de las primeras cosas que Cristo dice que tenemos que hacer si reconocemos nuestro decaimiento, sea esta la de volver a la palabra de Dios. Y para terminar, a la iglesia que perdió el amor, el apóstol Pablo le dice lo siguiente en Efesios 5, versículo 2. Efesios capítulo 5, versículo 2. Y andad en amor, como también Cristo nos amó y se entregó a sí mismo por nosotros, ofrenda y sacrificio a Dios en olor fragante. Como lo que se ha perdido es el amor por el Señor y las cosas que tienen que ver con el Señor, que se han dejado de hacer, que se han dejado de practicar. Como lo que se ha perdido es eso, Pablo le dice a los hermanos de Éfeso: andad en amor. Cuando él dice andad en amor, está presentando el amor como un camino. Como un camino donde el cristiano debe andar. Mis hermanos, en esta mañana yo quisiera invitarles a que hagamos de el andar en amor un hábito. ¿Qué les parece? Quisiera invitarles a que andemos de ahora en adelante, hermanos, en la vida, en una atmósfera de amor, para que así ya no se nos siga reprochando que lo hemos perdido. ¿Cuántos van a ponerle atención esta mañana al Espíritu Santo? El Espíritu ha hablado a la iglesia. Usted sabrá lo que va a hacer. Qué bonito es cuando los hermanos otra vez empiezan a congregarse, a venir a los cultos, y empiezan otra vez a mostrar una gran felicidad, y ya paran de andar criticando, juzgando, responsabilizando a otros, y comienzan ellos a buscar agradar al Señor ellos. Y comienza a verse esa iglesia que los miércoles o los martes o el día que sea de culto, ahí están dándole gracias a Dios por las bendiciones que les ha dado, por el trabajo que les ha dado, por el camión que les ha dado, por el empleo que les ha dado, dándole gracias a Dios porque tienen salud para ir a trabajar. Ahí están reconociéndolo y diciéndoselo al Padre. Qué bonito se mira eso. Oh, los ángeles se llenan de gozo cuando ese hermano se aparece para darle gracias a Dios. Hermanos y hermanas, ojalá que ustedes y yo hayamos oído lo que el Espíritu dice a la iglesia.
Y que todos de ahora en adelante nos preocupemos para que nuestro candelero no sea quitado de su lugar. Yo voy a hacer una oración en este momento. Y no es para todos. Es para los que oyeron lo que el Espíritu dice a las iglesias. Solo para ellos. Y la invitación es que todos aquellos que han oído lo que el Espíritu ha dicho esta mañana y le quieran decir al Señor: todavía no quites mi candelero de su lugar. Aquí estoy, perdóname, y haz que nazca otra vez el primer amor. Yo quisiera invitarlos a que vengan aquí adelante para juntos, yo y ustedes, porque yo también estoy igual a ustedes. Yo también necesito de esto. ¿Quiénes quieren venir aquí adelante y participar de esta oración? De decirle al Señor: no quites mi candelero de tu lugar, de lugar. No quites mi candelero. Si has oído lo que el Espíritu Santo ha dicho a la iglesia, hermano, dice la palabra de Dios: si oyeres hoy su voz, no endurezcáis vuestro corazón. Si reconoces que ha habido pérdida del primer amor en tu vida y no quieres que el Señor mueva tu candelero de su lugar, hermano, vamos a pedírselo a Dios de rodillas. Querido Padre, esta mañana tu Santo Espíritu nos ha hablado y nos ha presentado la verdadera condición espiritual de cada uno de nosotros. Señor, todos te hemos fallado. Todos, Señor, hemos decaído. Todos en alguna manera, Padre, hemos permitido que el primer amor se haya terminado. Y hemos quedado como simples religiosos que se aparecen los sábados. Pero, oh Padre, ¿cómo es la vida privada? ¿Cómo es internamente, Señor? Cada uno de nosotros, tú sabes muy bien. Esta mañana, Padre, nosotros reconocemos y aceptamos el reproche y te pedimos perdón. Te pedimos perdón, Señor, porque mucho de lo que ha sucedido en nosotros, en nuestros hijos, ha sido prácticamente esta la causa: la pérdida del primer amor. Hoy, Padre, nosotros hemos entendido y no solo pedimos que nos perdones, sino que te pedimos que nos ayudes para que el primer amor vuelva a nosotros. Y Padre, si tenemos que esforzarnos para hacer las primeras obras, aquí estamos listos para hacer esas obras. Y necesitamos de tu ayuda. Necesitamos que tú nos sostengas para que esas primeras obras que eran fruto del primer amor, oh Señor, las volvamos a hacer. Padre, te ruego en esta hora que a todos los que han oído lo que el Espíritu ha dicho a la iglesia y que ahora humildemente lo reconocen, oh Señor, tú vengas a sus vidas y les reavives otra vez. Que pongas tu Santo Espíritu en cada uno de estos hijos e hijas que están aquí adelante, y que lo pongas también en mí, para que el primer amor no se vuelva a acabar, sino que pueda estar fuerte hasta la venida tuya. Oh Padre, en esta hora te pido que nos ayudes y que todas las primeras obras que hacíamos cuando recién llegamos a este mensaje, cuando recién, Señor, estábamos enamorados de ti, oh Señor, te rogamos que eso vuelva a nosotros. Pido para que todos tus hijos e hijas que están aquí les vuelva, Señor, el hambre por tu palabra, que les vuelva el deseo de comer de las hojas del árbol de la vida anticipadamente en tu palabra. Oh Dios, suplico para que cuando toque quitar el candelero de aquellos que no se quisieron poner a cuentas y que no quisieron, Señor, humillarse, arrepentirse y hacer las primeras obras,
te pido, Padre, que cuando eso llegue y muchos candeleros sean quitados, oh Señor, que el de nosotros nunca sea quitado, que el de nosotros permanezca para siempre. Así, Señor, en esta hora nos rendimos a ti, te pedimos tu ayuda y te rogamos a que perseveremos en esto de nunca dejar el primer amor. Gracias, Señor, gracias te damos y te lo pedimos todo en el nombre de Jesús. Amén. Vamos a ponernos de pie y vamos a cantar el himno final. Es el 438. Iglesia de Cristo, reanima tu amor. Iglesia de Cristo, reanima tu amor, y espera velando a tu angusto Señor. Jesús el esposo, vestido de honor, viniendo se anuncia con fuerte clamor. Si falta en algunos el santo fervor, la fe sea en todos el despertador. Velad, compañeros, velad sin temor, que está con nosotros el Consolador, quien sigue la senda del vil pecador, se entrega en los brazos de un sueño traidor. Mas para los siervos del buen Salvador, verá esperando es su anhelo mejor. Amén. Yo quisiera dar un consejito a los que por alguna razón ya no salieron más con el buen samaritano, a que se vuelvan a integrar. A los que ya no salieron, no fueron más a la obra médico misionera, que se integren otra vez. Y a los que no salieron más a repartir tratados, tocar puertas, pues que lo hagan. Hermanos, todos volvamos a hacer las obras que un día hicimos. Yo los animo, y ahora sí se los digo como mío. Vengan a los cultos, no solo vengan el sábado. Se los digo en el nombre del Señor, busquen más de Dios. Si no tienen transporte para venir o trabajan de noche, pues Dios sabrá. Pero si tienes una transportación y no trabajas de noche, ven a buscar a Dios entre semana. Te lo pido en el nombre del Señor. Vamos a rodearnos para orar otra vez. Querido Padre, agradecidos quedamos por el refrigerio de tu palabra que nos has dado hoy. Siempre, Señor, hay un mensaje personal, hay un mensaje directo para nuestra vida, y hoy no ha sido la excepción. Hoy tú has querido que todo